Mi hijo me echó de la casa que construí con mis propias manos y se llevó todos mis bienes solo para dárselos a su nueva esposa. Tienes 2 horas para hacer las maletas y salir. Ya he cambiado las cerraduras, dijo fríamente. Esperaba al menos un poco de compasión después de 40 años de sacrificios, pero solo encontré crueldad. Todo lo que me quedó fue una tarjeta de débito gastada que me dejó mi esposa Amara. Pensé que estaba vacía. Pero cuando entré en ese banco de Portland, el cajero se puso pálido. Señor, apúrese. Mírelo. Llamó a su supervisor. Me quedé atónito al descubrir que mi esposa tranquila y humilde había estado guardando en secreto. Cuéntame en los comentarios desde donde estás escuchando y si crees que mi hijo merece lo que le viene. Dale al botón de suscripción porque esta historia está a punto de volverse increíble. El suave rasgueo de la lija contra la madera llenó mi pequeño taller detrás de la casa de Portland que había sido mi hogar durante más de 4 décadas. A los 68 años, mis manos arrugadas aún se movían con la precisión de un maestro artesano, alisando las últimas imperfecciones de lo que sería mi última pieza, una simple silla de roble con detalles tallados a mano. Me detuve, pasando mis dedos por el reposabrazos. 40 años de serrín y sudor habían construido este taller, esta casa, esta vida. Cada viga llevaba la marca de mi trabajo. Cada esquina guardaba recuerdos de la familia que había criado aquí con mi amada Amara. Papá, necesitamos hablar. La voz cortó el silencio pacífico del taller. Miré hacia arriba para ver a mi hijo Mike de pie en la puerta. Su caro traje parecía fuera de lugar entre los virutas de madera. Detrás de él estaba Amber Ulbrook, la nueva esposa de Mike, apenas de 6 meses, con sus dedos perfectamente manicurados golpeando impacientemente su bolso de diseñador. Por supuesto, hijo, dije, dejando la lija y sonriendo, aunque algo en la expresión de Mike me oprimió el pecho. ¿De qué quieres hablar? Mike dio un paso adelante, con la mandíbula apretada en esa forma obstinada que recordaba de sus años adolescentes. Pero esto era algo más duro, más frío. Papá. Necesito que entiendas algo. Amber y yo vamos a formar nuestra propia familia ahora. Necesitamos espacio, privacidad. Bien, la casa es bastante grande, empecé a decir, pero Mike me interrumpió con un gesto brusco. No, papá. No lo entiendes. Mike's voice querida finality that made my blood run cold. I need you to move out today. The words hit me like a physical blow. I gripped the edge of my workbench. Move out, son. This is my home. Our home. I built this place with my own hands before you were even born. Amber stepped forward. Ten her smile as artificial as her platinum blonde hair. Graham. Surely you can see this is for the best. Mike has worked so hard to build his company. And we really do need the space for our future children. This workshop, this house, your mother and we built this together. Every room holds 40 years of memories. Mike's expression no se ablandó. Si acaso, se volvió más duro. Mamá se ha ido hace 3 años, papá. Es hora de seguir adelante. Ya he mirado en centros de vida asistida. No necesito ayuda. Mi voz subió. Tengo 68 años, no 98. Construí esta casa. Mantuve esta casa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mike se ajustó la corbata, un gesto que reconocí como su manera de prepararse para un negocio desagradable. Papá, he tomado una decisión. La voz de Mike fue plana y profesional. Tienes 2 horas para empacar lo que necesitas. Te daré una semana para organizar lo demás. Miré a mi hijo y sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. 2 horas para dejar la casa que construí. ¿2 horas? Repitió Mike. Se dio la vuelta para marcharse, pero se detuvo sin mirarme. Y papá, ya he cambiado las cerraduras. No intentes volver esta noche. La crueldad de esas palabras fue más dolorosa que cualquier otra cosa. Me senté en el taburete de trabajo, el mismo en el que Amara solía sentarse mientras me miraba trabajar, llenando el espacio con su voz suave y risas. 2 horas después, me encontré en la acera frente a la casa que había construido con mis propias manos, sosteniendo una bolsa de lona desgastada que contenía 40 años de vida.
reducidos a unos pocos cambios de ropa y fotografías. El aire de octubre me mordió a través de mi camisa de franela, y me sentí más perdido que desde el funeral de Amara. Mis manos temblaban mientras abría la billetera, contando los pocos billetes que había dentro. Casi suficiente para una habitación de motel por unos días. Pero mientras mis dedos recorrían los compartimentos desgastados, encontraron algo que había olvidado. ¿Había una tarjeta de débito azul descolorida con el nombre Amara Whitman? La sostuve bajo la luz de la calle, estudiando el plástico desgastado que había estado sin usar durante 3 años. Amara siempre había sido reservada con sus pequeños inversiones, como ella los llamaba. Nunca le había prestado mucha atención. Ella manejaba las finanzas del hogar mientras yo me concentraba en mi trabajo de carpintería. Quizás aún quede algo, murmuré a la calle vacía, la tarjeta temblando en mis dedos arrugados como un salvavidas lanzado a un hombre ahogándose. Al día siguiente, entré en el Banco Nacional primero con nada más que esperanza y desesperación. Pasé la noche en un motel barato, mirando el techo y tratando de entender cómo mi vida se había desmoronado en solo 2 horas. La tarjeta azul descolorida se sentía como mi último salvavidas. Quizás Amara había dejado suficiente para un depósito de seguridad en un pequeño apartamento. Me acerqué a las ventanillas de los cajeros y elegí al más joven, esperando que fuera paciente con un anciano que probablemente estaba manejando una cuenta anticuada. Buenos días, señor. ¿En qué puedo ayudarle hoy? La placa del cajero decía Scott Anderson. Deslicé la tarjeta desgastada sobre el mostrador, sintiéndome avergonzado por su estado. Me gustaría ver el saldo de esta cuenta, por favor. Pertenecía a mi esposa fallecida. Scott tomó la tarjeta y comenzó a teclear en su computadora. Al principio, todo parecía rutinario, pero luego algo cambió. Su tecleo se ralentizó, luego se detuvo por completo. Sus cejas se fruncieron en confusión. ¿Hay algún problema?, pregunté, sintiendo como mi corazón se hundía. Scott me miró, luego volvió a la pantalla, con la cara pálida. Señor, necesito hablar con mi supervisor. Por favor, solo un momento. Se dirigió rápidamente a una oficina de cristal. A través de las paredes, vi cómo hablaba urgentemente con una mujer de mediana edad vestida con un traje azul marino. Ella levantó la vista, su mirada encontrándose conmigo en el piso de la banca. En cuestión de momentos, se dirigía hacia mí. Su placa identificaba a Linda Garrison como gerente de la sucursal. Señor Whitman, dijo, extendiendo la mano. ¿Le molestaría hablar en privado en mi oficina? Esta cuenta requiere un manejo especial. Mi estómago se desplomó. Manejo especial. ¿Hay algún problema? La sonrisa de Linda era cuidadosa. No, señor. Todo lo contrario. Señor Whitman, esta cuenta está marcada como una alta prioridad de confianza heredada. He estado en este banco durante 15 años y nunca he visto nada igual. Me llevó a su oficina. Antes de proceder, necesito verificar algunos detalles. Su esposa era Amara Whitman, ¿correcto? Y falleció aproximadamente hace 3 años. Sí, dije en voz baja. Murió de cáncer, pero no entiendo. Nunca mencionó cuentas especiales. Vivíamos modestamente. Solo soy un carpintero. Linda intercambió una mirada con Scott, luego giró la pantalla de su computadora hacia mí. Señor, su esposa parecía ser mucho más que eso. Esta cuenta está conectada a una serie de carteras de inversión que han estado creciendo durante más de 30 años. Mis manos se aferraron a los brazos de la silla mientras comenzaban a aparecer números en la pantalla. Cuentas de inversión, carteras de acciones, holdings inmobiliarios. Las cifras parecían imposibles, surrealistas. Señor Whitman, dijo Linda suavemente, ¿se siente bien? Pero no podía hablar. Solo podía mirar la pantalla, donde los números parecían bailar ante mis ojos. Números con más ceros de los que había imaginado posible. Números que representaban una fortuna que nunca supe que existía. Mi salario de carpintero había sido nuestra única fuente de ingresos. O así lo había pensado. Pero aquí, en blanco y negro, había pruebas de algo completamente diferente. Inversiones en empresas que había oído mencionar pero nunca soñé que pudiéramos permitirnos.
Compras de acciones que databan de décadas. Holdings inmobiliarios en múltiples estados. Amara, susurré, mi voz apenas audible en la oficina tranquila. ¿Qué hiciste? En la cámara acorazada del banco, Linda me entregó un sobresellado que había estado esperando en la caja de seguridad de Amara durante 3 años. Mis manos temblaban mientras rompía el sello de cera, reconociendo la caligrafía cuidada de mi esposa. Mi querido Grom, comenzó la carta, si estás leyendo esto. Significa que ya no estoy contigo y te has encontrado en una situación en la que necesitas este ancla. Por favor, devuelve el sobresellado. He preparado. Tuve que hacer una pausa, secándome los ojos. Incluso en la muerte, la voz de Amomara resonaba con claridad. Esa sabiduría suave que había guiado a nuestra familia durante 43 años. Probablemente pienses que solo era tu esposa sencilla que recortaba cupones y cuidaba el jardín. Pero Graham estaba observando. Cada noche, cuando te dormías después de tus largos días en el taller, yo estaba leyendo sobre tecnología, sobre empresas que iban a cambiar el mundo. Un recuerdo surgió en la mesa de la cocina con periódicos esparcidos a su alrededor. Siempre preguntando por esas empresas de computadoras. Sonreí y le dije que era mejor con la madera que con la tecnología, sin darme cuenta de que ella estaba construyendo nuestro futuro mientras yo hacía muebles. Desde 1992, su carta reveló, comencé a invertir pequeñas cantidades de dinero que ahorraba del presupuesto del hogar vendiendo mis colchas. $500 aquí, $1,000 allá. Compré acciones en Apple, Microsoft y más tarde en Google. Solías burlarte de mis pequeñas inversiones. ¿Recuerdas, mamá? Esas pequeñas inversiones se habían convertido en la fortuna que acababa de ver en la pantalla de Linda. Pero la carta tomó un giro más oscuro. Graham, vi cómo el dinero cambia a la gente. Observé cómo ocurría en las familias de nuestro vecindario y vi las primeras señales en nuestro propio hijo. La forma en que los ojos de Mike se iluminaban al hablar de la riqueza. La forma en que comenzó a medir el éxito solo en dólares. Recordé esas conversaciones. Ahora Mike tiene una obsesión creciente con el estatus, con tener la casa más grande, el coche más caro. Amara había intentado advertirme, pero lo descarté como ambición juvenil. Vi en los ojos de Mike esa hambre, continuó la carta. La forma en que miraba nuestra casa, calculando su valor, la forma en que hablaba de maximizar los activos. Sabía que algún día, cuando yo no estuviera, él te vería como un obstáculo para su herencia. Amara había predicho la traición de ayer años antes de que ocurriera. Así que creé este ancla, mi amor, no para malcriarte, sino para asegurarte que tengas opciones cuando te sientas acorralado. Lo diseñé para que solo se active en la desesperación porque sé tu orgullo. Nunca habrías aceptado la caridad, ni siquiera de tu propia esposa. El último párrafo me dejó un nudo en el pecho. No dejes que él destruya lo que construimos juntos, Graham. Este dinero no es solo números. Es 43 años de amor, sacrificio y sueños. Usa este regalo con sabiduría. Protege nuestro legado y no dejes que la avaricia gane. La carta estaba firmada simplemente, para siempre tuya, Amara. Doblé la carta, presionándola cuidadosamente contra mi pecho como si pudiera retener su presencia. Linda se sentó en silencio, dándome espacio para procesar esta revelación. No te defraudaré, Amara, susurré al vacío del cofre. Pero al meter la carta en el bolsillo de mi chaqueta, una nueva determinación se instaló en mi pecho. Amara me había dado las herramientas, pero también me había advertido sobre nuestro hijo. Si Mike me había traicionado tan fácilmente, ¿qué más era capaz de hacer? Pero primero, necesito saber qué está haciendo realmente Mike. 3 días después, me senté frente a Lucas Harwell, investigador privado, en su oficina modesta que daba al centro de Portland. El hombre estaba altamente recomendado por un antiguo detective de policía especializado en fraude corporativo. M.R. Whitman Lucas dijo, vamos a investigar contratos, relaciones con clientes y registros financieros, pero debo advertirte. A veces las familias no les gusta lo que encontramos. Pensé en la carta de Amara. Mi esposa vio algo en nuestro hijo años atrás que yo estaba demasiado ciego para notar. Necesito saber la verdad. Lucas abrió su laptop. Digital Dynamics Corp. Consultoría técnica y desarrollo de software.
Vamos a ver qué podemos encontrar. Durante la siguiente semana, Lucas trabajó metódicamente. Siguió a Mike a reuniones con clientes, entrevistó a antiguos empleados y accedió a registros comerciales públicos. La primera señal de alarma apareció rápidamente. Graham. Lucas me llamó el jueves por la mañana. Digital Dynamics ha perdido 3 grandes clientes en 6 meses. Un sistema de salud, un banco regional y una empresa manufacturera. Todos los contratos fueron terminados antes de tiempo y se exigieron reembolsos. Lucas indagó más a fondo. Los antiguos empleados pintaron una imagen perturbadora. Mike había estado prometiendo a los clientes soluciones de software avanzadas que su empresa no podía entregar. Recogía pagos sustanciales por adelantado, luego retrasaba y hacía excusas cuando se acercaban las fechas de entrega. El patrón es consistente, explicó Lucas. Mike sobrevende sus capacidades. Recoge entre el 50 y el 70% de pago por adelantado. Luego entrega un trabajo de calidad inferior o nada en absoluto. Cuando los clientes se quejan, culpa de dificultades técnicas. La evidencia era condenatoria. Lucas obtuvo correos electrónicos internos donde Mike instruyó a los empleados a falsificar informes de progreso. Había facturas por licencias de software nunca compradas y hojas de tiempo que mostraban trabajo nunca realizado. Aquí es donde se pone peor, dijo Lucas, sacando una carpeta gruesa. Mike ha estado creando informes financieros falsos para posibles inversores. Está reclamando ingresos que no existen y ocultando pérdidas de clientes. Mi mano temblaba al revisar los documentos. La cadena de correos electrónicos mostraba a Mike mintiendo directamente a los inversores. Los estados bancarios revelaron pagos de clientes por adelantado desviados a gastos personales. Amara estaba comprando vacaciones lujosas, coches de lujo. El sistema de salud le pagó $200,000 por un sistema de gestión de pacientes que nunca entregó. Lucas continuó. El banco pagó $150,000 por software de seguridad que en realidad era un programa básico que compró por $3,000 y reetiquetó. Me sentí enfermo. Esto no era un fracaso empresarial. Era fraude deliberado. Mike ha estado utilizando la reputación de la empresa para obtener préstamos personales, reclamando el negocio como garantía. Le debe casi $500,000 a varios acreedores, y Digital Dynamics no tiene activos para cubrirlo. El alcance de la decepción de mi hijo era abrumador. Estaba robando sistemáticamente a los clientes, mintiendo a los inversores, construyendo una casa de cartas a punto de derrumbarse. Lucas colocó la gruesa carpeta entre nosotros. Graham, tu hijo no solo está suspendido, está cometiendo fraude. Fraude por cable, fraude a inversores, incumplimiento de contrato. Estamos hablando de delitos federales. Abrí la carpeta con manos temblorosas. Página tras página de pruebas, documentos falsificados, estados bancarios falsificados, cadenas de correos electrónicos detallando engaños. Un correo electrónico particularmente dañino mostraba a Mike presumiendo ante Amber sobre clientes estúpidos, que pagan por adelantado por promesas. Otro documento revelaba que había tomado $4 millones de la empresa manufacturera para software de gestión de inventarios. Luego subcontrató el trabajo a desarrolladores extranjeros por $20,000 mientras se embolsaba la diferencia. ¿Cuánto robó?, susurré, mirando la creciente evidencia de la traición de mi hijo. No solo a mí, sino a cada cliente que confió en él. Una semana después, me senté en la oficina del abogado Jonathan Miss rodeado de libros legales y 40 años de experiencia legal. Jonathan había sido recomendado por Linda como alguien que se especializaba en adquisiciones corporativas. Señor Whitman, dijo Jonathan, revisando la carpeta de pruebas de Lucas. La empresa de tu hijo está en serios problemas. Digital Dynamics debe $2,30 millones al Banco Nacional primero, y están a punto de aplicar presión. ¿Qué significa eso? Mike está desesperado. Pero hay una opción que te pone en control. Jonathan sacó una libreta legal. Creamos una empresa cáscara, Summit Capital LLC. Esta empresa compra la deuda de Digital Dynamics al banco. Cuando compras la deuda de una empresa, esencialmente controlas esa empresa. El plan era elegante. Los bancos a menudo vendían préstamos problemáticos en lugar de lidiar con ejecuciones hipotecarias.
si Summit Capital comprara la deuda de Mike. Me convertiría en su acreedor principal con control. Mike no sabrá quién está detrás de Summit Capital hasta que elijamos revelarlo, explicó Jonathan. Durante 3 días, Jonathan trabajó con precisión. Estableció Summit Capital conmigo como único propietario, creó relaciones bancarias y contactó al Departamento de Préstamos Comerciales de Banco Nacional primero. El banco estaba receptivo. Mike había estado atrasado en pagos durante 4 meses, y su disminuida rentabilidad los ponía nerviosos. Venderán la deuda por 70 centavos por dólar, informó Jonathan. $1,60 millones y serás dueño de la empresa de Mike. Firmé los documentos con manos firmes, pensando en la carta de Amara sobre proteger nuestro legado. Esto no era venganza. Esto era justicia. Mike había robado a los clientes, mentido a los inversores, traicionado todo lo que le habíamos enseñado. La transferencia de cable se completó el viernes por la tarde. El teléfono de Jonathan sonó dentro de 1 hora. Está hecho, dijo. Banco Nacional primero transfirió toda la deuda de Digital Dynamics a Summit Capital. Esto te da el derecho a exigir la deuda inmediatamente o reestructurar la propiedad. Me entregó más documentos. Preparé el papeleo para convertir la deuda en acciones. A partir de hoy, posees el 78% de Digital Dynamics Corp. Sostuve los certificados de propiedad, sintiendo su peso. Mi hijo no tenía idea de que su destino estaba en mis manos. Mike aún cree que está buscando inversores, dije. Exactamente. Ha estado haciendo llamadas toda la semana, organizando reuniones con posibles patrocinadores. No tiene idea de que su principal acreedor ha cambiado o de que su nuevo acreedor lo conoce muy bien. Jonathan se recostó. ¿Cuál es tu próximo movimiento? Miré hacia el horizonte urbano donde la empresa de Mike ocupaba 2 pisos de una torre de cristal. Probablemente estaba allí arriba haciendo promesas a los inversores, repitiendo las mismas mentiras que había estado diciendo durante meses. La ironía me golpeó. Una semana antes, Mike me había echado de la casa que había construido con mis propias manos. Hoy, yo poseía la empresa que había construido con mentiras y robos. Ahora viene la parte difícil, dije, doblando cuidadosamente los documentos de propiedad. Mike no solo me había traicionado, sino a cada cliente que había confiado en él. Utilizó su dinero para financiar su estilo de vida lujoso mientras entregaba solo promesas rotas. El sistema de salud aún esperaba su software de gestión de pacientes. El banco nunca recibió su sistema de seguridad. La empresa de manufactura aún no había resuelto sus problemas de inventario. Pero ahora tenía el poder de hacer las cosas bien. Era hora de enfrentar a mi hijo. Al día siguiente, Mike recibió una llamada sobre un posible gran inversor que quería reunirse inmediatamente. Según Jonathan, quien había organizado la reunión a través de intermediarios, este inversor representaba un capital significativo. Llegué temprano a la oficina de Mike, tomando el ascensor hasta el 20º piso, donde Digital Dynamics ocupaba una suite de esquina. La recepcionista me dirigió a la sala de conferencias B, donde me posicioné frente a las ventanas, de espaldas a la puerta. Mike entró, llevando su portafolio de cuero, vestido con su mejor traje. Podía escuchar la confianza en sus pasos, un hombre desesperado que pensaba que la salvación había llegado. Buen día, dijo Mike a mi espalda. Soy Mike Whitman, CEO de Digital Dynamics. Gracias por considerar nuestra empresa. Me di la vuelta lentamente, observando cómo su rostro pasaba de entusiasmo profesional a shock completo. Hola, hijo. El portafolio de Mike cayó de sus manos, los papeles esparciéndose sobre la mesa, su boca abriéndose sin sonido, su rostro pasando por confusión, incredulidad y pánico creciente. Papá, ¿qué estás haciendo aquí? Esta es mi reunión de negocios. Estoy esperando a un inversor. En realidad, nosotros, dije, sentándome en la silla principal. Esta es nuestra reunión de negocios. Yo soy el inversor, Mike. O más exactamente, soy el nuevo propietario mayoritario de Digital Dynamics Corp. Deslicé los documentos de propiedad sobre la mesa. Las manos de Mike temblaban mientras leía la jerga legal que anunciaba su caída. Esto es imposible, susurró. Eres un carpintero. No tienes este tipo de dinero. Tu madre era increíble, hijo.
Veía cosas que yo estaba demasiado ciego para notar. Abrí la carpeta de la investigación de Lucas. Ella también me enseñó sobre proteger lo que construimos juntos. La cara de Mike palideció cuando revelé las pruebas. Impresiones de correos electrónicos, registros financieros, quejas de clientes, facturas falsificadas. Todo dispuesto cronológicamente. El sistema de salud, dije, $200,000 por software que nunca entregaste. El banco regional, $150,000 por software de seguridad que en realidad era un programa de $3,000 que reetiquetaste. Papá, puedo explicarlo. La compañía manufacturera. $250,000 por gestión de inventarios. Subcontrataste en el extranjero por $20,000 y te quedaste con el resto. Mi voz permaneció firme. ¿Cuántos clientes confiaron en ti mientras compraste Amber Luxury Vacations? La compostura de Mike se quebró. No es lo que parece. Los negocios son complicados. A veces haces promesas para asegurar financiamiento. ¿Robaste de la gente, Mike? Ese sistema de salud aún espera software para ayudar a los pacientes. La seguridad del banco sigue sin arreglar por tus mentiras. Saqué la evidencia más dañina. Los correos electrónicos de Mike Amber jactándose de clientes estúpidos que pagan por adelantado por promesas. Mike leyó sus propias palabras. Los hombros caídos mientras la realidad se asentaba. La fachada del CEO seguro se desmoronó, dejando solo a un hombre asustado que había construido su éxito sobre la confianza robada. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. Cerré las carpetas y miré a mi hijo. Lo miré de verdad. En algún momento, el niño que enseñé a usar su primer serrucho se había convertido en alguien que no reconocía. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias, Mike. Te echaste porque pensaste que eras poderoso. Robaste de los clientes por la misma razón. Pero el poder no es sobre coches caros o grandes casas. Me dirigí a la puerta, luego me di la vuelta. Tienes 24 horas para decidir. Enfrenta las consecuencias como un hombre, o dejaré que las autoridades decidan por ti. De cualquier manera, los clientes a los que robaste recuperarán su dinero. Mike se quedó solo mientras me iba, las manos temblando mientras alcanzaba su teléfono, finalmente comprendiendo que su padre ya no era el hombre indefenso que había descartado. Pasaron 24 horas. Mike nunca llamó. Me senté en la oficina de campo del FBI frente a la agente Lisa Crawford, una mujer de ojos agudos que se especializaba en delitos de cuello blanco. La carpeta de evidencia de Lucas estaba abierta entre nosotros. Agente Crawford, dije con firmeza. Mi hijo ha defraudado a múltiples clientes por cientos de miles de dólares. Había estado revisando los documentos durante una hora tomando notas. Señor Whitman, esto es una evidencia sustancial de fraude por cable y apropiación indebida. Estas cadenas de correos electrónicos muestran una intención clara de engañar. Los informes falsificados, las progresiones falsas. Estamos viendo cargos federales. Asentí, pensando en los trabajadores de la salud que aún esperaban software. Los problemas de seguridad sin resolver del banco. Los problemas continuos de la compañía manufacturera. Esos clientes merecen su dinero de vuelta y otros posibles víctimas necesitan protección. 2 días después, observé desde la otra acera cómo 3 SUVs negros se detenían frente al edificio de Mike. Agentes federales se movieron eficientemente hacia el vestíbulo. Jonathan llamó 20 minutos después. Está sucediendo, Graham. Están ejecutando la orden de detención. El arresto fue noticia local. El CEO de la tecnología local arrestado por cargos de fraude federal. El vídeo mostraba a Mike siendo sacado en esposas con la cara oculta mientras los periodistas gritaban preguntas. Amber apareció de fondo, sosteniendo su bolso de diseñador, visiblemente angustiada. Al día siguiente, había contratado su propio abogado, distanciándose públicamente de Mike. El juicio duró 3 meses. Asistí todos los días, sentada en la parte de atrás mientras los fiscales presentaban el caso. Cliente tras cliente testificó sobre promesas rotas, dinero robado y negocios dañados. El abogado de Mike intentó pintarlo como un empresario abrumado, cometiendo errores bajo presión, pero la evidencia era abrumadora. Emails jactándose ante Amber sobre dinero fácil,
documentos falsificados, el patrón de cobrar sin entregar. Cuando llegó el veredicto, culpable en todos los cargos, no sentí satisfacción, solo una profunda tristeza. El juez fue severo durante la sentencia. Señor Whitman, usted sistemáticamente defraudó a clientes confiados, robando dinero destinado a mejorar la seguridad y operaciones de la salud. Sus acciones dañaron no solo las finanzas, sino también la fe y el negocio honesto. Mike recibió 4 años en prisión federal y fue ordenado pagar 1.8 millones en restitución. Me senté viendo cómo los hombros de mi hijo temblaban mientras la realidad se asentaba. Este era el niño al que había enseñado a medir 2 veces y cortar una vez para sentir orgullo en el trabajo honesto, para construir cosas que duraran. Después de que cayera el gabel, salí. La furgoneta de transporte penitenciario esperaba en los escalones del tribunal. A través de las ventanas reforzadas, podía ver la silueta de Mike, ya no el CEO confiado, sino un convicto, comenzando un viaje que había elegido con cada mentira. La furgoneta se alejó, llevando a mi hijo hacia las consecuencias que había esperado que nunca enfrentara. Mientras me quedé sola en los escalones del tribunal, viendo cómo el vehículo desaparecía en el tráfico de Portland, pensé en la carta de Amra. Ella había visto esto venir años atrás. Había intentado prepararme para el momento en que el amor y la justicia colisionarían de la manera más dolorosa posible. Los clientes recibirían su dinero de vuelta. El sistema de salud podría finalmente comprar el software que necesitaba. El banco podría abordar sus vulnerabilidades de seguridad. Se había hecho justicia. Pero yo era un padre que acababa de ver a su hijo ir a prisión. Tal vez esto es lo que necesita aprender, susurré a los escalones vacíos del tribunal. 6 meses después. Recibí la primera carta de Mike. Mantuve el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo, reconociendo su letra en el papel de la prisión. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo esperado. Papá, finalmente entiendo lo que perdí. No solo dinero, sino tu confianza. He tenido 6 meses para pensar en todo, y me avergüenzo. No porque me pillaran, sino porque me convertí en alguien que tú y mamá nunca me criaron para ser. La carta describía su rutina diaria en la prisión federal. Se había inscrito en carpintería, el mismo oficio que intenté enseñarle de niño, cuando era demasiado impaciente para escuchar. El instructor, el señor Rodríguez, me recuerda a ti. Dice, mide 2 veces. Corta una. Recuerdo que me lo dijiste, pero nunca te hice caso. Siempre estaba corriendo a lo siguiente, a algo más grande. 3 semanas después, conduje hasta la prisión para nuestra primera reunión. Mike parecía diferente, caminando hacia la sala de visitas, más delgado, con pantalones de prisión en lugar de trajes caros. Pero el cambio más grande estaba en sus ojos. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por humildad. Papá, dijo en voz baja, sentándose frente a mí. Gracias por venir. Mike se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. No espero tu perdón. Sé que lo que hice fue imperdonable. Aquellos clientes confiaron en mí y los engañé. También te engañé a ti. Te robé el hijo que pensabas haber criado. La justicia tenía que cumplirse, hijo, respondí. Pero sigues siendo mi hijo. Los ojos de Mike se llenaron de lágrimas. He estado escribiendo cartas, papá, a cada cliente al que engañé. No pidiendo perdón. No lo merezco. Solo reconociendo lo que hice, tomando responsabilidad. Me habló del taller de carpintería, de cómo el polvo de madera y las herramientas le recordaban nuestro antiguo taller. De cómo estaba aprendiendo paciencia, precisión, el valor del trabajo honesto. El señor Rodríguez dice que tengo habilidad natural. Supongo que corre en la familia. Me está enseñando a hacer muebles, a hacer uniones adecuadas. Cosas que intentaste enseñarme cuando era demasiado terco. ¿Cuáles son tus planes cuando salgas? Mike se enderezó. Quiero trabajar, papá. Trabajo real. Devolver cada centavo que robé, aunque me lleve toda la vida. Tal vez en la construcción, la carpintería, algo honesto. Construir en lugar de destruir. Observé su rostro en busca de señales de viejas manipulaciones. Pero vi arrepentimiento genuino. Un hombre finalmente comprendiendo sus acciones. Espera.
El sistema de salud se hizo con su software. Se lo dije. Me aseguré de ello. También al banco. Todos tus clientes recuperaron su dinero. Mike asintió, con lágrimas cayendo. Gracias. Sé que fue cosa tuya, no de la orden de restitución. No tenías que hacerlo. Sí, tenía que hacerlo. Era lo correcto. Al terminar las horas de visita, Mike se levantó. Papá, sé que no tengo derecho a pedirlo. Pero cuando salga, ¿podría trabajar contigo? Aprender el oficio como es debido esta vez. Miré a mi hijo y vi destellos del niño que había conocido, el que se perdió por el camino. Veremos. Mike, enfócate en convertirte en el hombre que tu madre estaría orgullosa. Al llegar a casa, sentí algo que no había sentido en meses. Esperanza. Mike estaba aprendiendo, creciendo, convirtiéndose en alguien diferente tras esos muros. Amara, le dije al coche vacío, él está aprendiendo. Pero al entrar en mi driveway, me di cuenta de algo más. La redención de Mike era solo una parte de la historia. Amara me había dado más que los medios para la justicia. Me había dado la oportunidad de crear algo duradero. Ahora necesito construir algo digno de tu legado. 2 años después, el centro de aprendizaje Whitman abrió sus puertas en una mañana fresca de octubre en Portland. Me paré frente al edificio de ladrillo modesto sosteniendo las tijeras ceremoniales mientras las cámaras de noticias locales capturaban la ceremonia de corte de cinta. El centro había sido construido con la fortuna de inversión de Amara transformada de números en una pantalla en algo real, algo que ayudaría a la gente a reconstruir sus vidas. Este centro representa segundas oportunidades, le dije a la pequeña multitud reunida en la acera. Es para cualquiera que quiera aprender una nueva habilidad, encontrar un trabajo honesto o simplemente descubrir que nunca es tarde para empezar de nuevo. Dentro, las aulas estaban equipadas con estaciones de carpintería, laboratorios de computadoras y espacios para enseñar habilidades prácticas como reparación de hogar y mantenimiento de motores pequeños. El olor del aserrín fresco me recordó mi antiguo taller, pero esta vez representaba esperanza en lugar de soledad. Mike había sido liberado de la prisión 3 meses antes. Cumpliendo su palabra, había pasado su tiempo aprendiendo carpintería y había escrito cartas a cada cliente que había estafado. Lo más importante. Había aprendido algo que no se puede enseñar en ninguna clase: humildad. Vamos a intentar ese archivo adjunto una vez más, dijo Mike pacientemente a un hombre de 70 años que había sido trabajador de fábrica. No hay prisa, tenemos todo el día. Observé desde la puerta mientras Mike guiaba al hombre mayor a través de la clase de bases de computadoras. El CEO arrogante que alguna vez había presumido de clientes estúpidos había desaparecido, reemplazado por alguien que entendía que enseñar requería paciencia y cuidado genuino. Nuestra primera clase de graduación había sido pequeña, con 12 estudiantes que iban desde los 55 hasta los 78 años, pero cada uno de ellos había encontrado empleo o había iniciado su propio pequeño negocio. La señora Pierce ahora dirigía un servicio de reparación de muebles exitoso. Robert Martínez había lanzado un negocio de manitas que estaba siempre lleno. La señora Williams quiere saber si podemos agregar una clase de costura el próximo semestre, dijo Mike durante nuestro descanso para almorzar. Ella piensa que hay demanda para servicios de alteraciones y reparaciones. Asentí, tomando nota. Mike había asumido el papel de coordinador no oficial del programa, y sus ideas siempre eran prácticas y reflexivas. Trabajar juntos había reconstruido lentamente la confianza entre nosotros, no a través de grandes gestos, sino a través de un propósito compartido y la prueba diaria de su carácter cambiado. Es una buena idea, dije. Tu madre siempre dijo que la comunidad necesitaba más lugares donde la gente pudiera aprender habilidades prácticas. Al final del día, después de que el último estudiante se hubiera ido y Mike se hubiera ido a su pequeño apartamento, me senté en mi oficina mirando la fotografía enmarcada en mi escritorio. Amara me sonrió desde nuestro día de boda, sus ojos brillaban con la misma sabiduría que había guiado sus inversiones secretas décadas atrás. El centro era más que un simple lugar de entrenamiento. Era la prueba de que el dinero podía transformarse en algo significativo. Cada estudiante que aprendía una nueva habilidad, cada persona que encontraba trabajo. Cada pequeño negocio que comenzaba aquí formaba parte del verdadero legado de Amara. Gracias, Amara, susurré a la fotografía.
Tu legado perdura, no en dinero, sino en segundas oportunidades. Fuera de Portland, las luces de la noche comenzaban a parpadear. Al día siguiente traería nuevos estudiantes, nuevos desafíos, nuevas oportunidades para que las personas pudieran reconstruir sus vidas con dignidad y propósito. El centro de aprendizaje Whitman se había convertido exactamente en lo que Amara había imaginado, un ancla para quienes necesitaban estabilidad, un lugar donde el trabajo honesto era valorado y donde las segundas oportunidades no solo eran posibles, sino garantizadas. Mirando hacia atrás en mi viaje, me di cuenta de que a veces las lecciones más difíciles vienen de las personas que más amamos. Mi historia no es solo de traición o venganza. Es sobre entender que historias verdaderas como la mía ocurren todos los días cuando las familias se desmoronan por la codicia y las prioridades mal colocadas. No seas como Mike. No dejes que el éxito te ciegue de lo que realmente importa. He escuchado innumerables historias de abuelos de otros hombres de mi edad y todas ellas reflejan la misma verdad. El dinero cambia a las personas, pero el carácter las define. Cuando Mike me echó de mi casa, pensó que estaba eliminando un obstáculo. Lo que no sabía era que estaba destruyendo la base de todo lo que habíamos construido juntos. Pero aquí está lo que aprendí y lo que quiero que cada padre y hijo entienda. Dios tiene una manera de convertir nuestros momentos más oscuros en oportunidades para la redención. Cuando encontré la carta de Amara y descubrí sus inversiones, supe que Dios me estaba dando las herramientas, no solo para la justicia, sino para la curación. Y cuando Mike finalmente aprendió humildad entre los muros de la prisión, vi la mano de Dios trabajando de maneras que nunca esperé. Las historias de abuelo que importan más no son sobre riqueza o éxito. Son sobre segundas oportunidades y el coraje de reconstruir lo que se ha roto. Estas historias verdaderas nos recuerdan que nunca es tarde para elegir el amor sobre el orgullo. El perdón sobre la amargura. Por eso comparto estas historias de abuelo, porque la verdadera sabiduría viene de la experiencia vivida. Mi consejo: no esperes a una crisis para mostrarle a tu familia lo que significan para ti. No dejes que la codicia envenene las relaciones que deberían importar más. Y recuerda que a veces el mayor regalo que puedes darle a alguien es la oportunidad de enmendar las cosas. Estas historias verdaderas nos enseñan que la redención siempre es posible. ¿Cuál es tu historia de segunda oportunidad? Comenta abajo. Y no olvides suscribirte para más historias inspiradoras de perdón familiar y encontrar esperanza en los momentos más oscuros. Tu historia podría ser exactamente lo que alguien más necesita escuchar hoy. Cada noche, mi hijo decía que estaba trabajando en su coche en el garaje. A las 3 de la madrugada, oí un fuerte estruendo y su voz susurrando: «No dejes que el viejo se entere». Me escondí y lo vi cargar una pesada bolsa en su camión. Cuando la bolsa se abrió, me quedé helado al ver lo que había estado ocultándome. Suscríbete y dime en los comentarios de dónde estás viendo esta historia. ¿Qué harías si descubrieras que tu propia familia está ocultando algo tan grande? Siempre he sido un dormilón ligero. A los 65 años, después de 40 años gestionando Brennan Antiques en el distrito histórico de Charleston, aprendes a escuchar problemas. Pero esa noche de noviembre, algo me despertó que no tenía nada que ver con mis preocupaciones habituales. El reloj marcaba las 3:17 de la madrugada. Nuestra vieja casa de Charleston Single estaba tranquila excepto por los sonidos familiares de asentamiento. Mi esposa Margaret había muerto hace 3 años, dejándonos solo a Derek y a mí en este gran lugar en King Street. Entonces lo oí. Un golpe sordo amortiguado desde el garaje seguido por el motor de la pick-up de Derek. Mi corazón se aceleró. Derek, de 35 años, y trabajando en el Museo de la Herencia de Charleston, siempre había sido responsable. Las salidas en camión a las 3 de la madrugada no eran su estilo. Me deslicé hasta la ventana del dormitorio que daba al patio lateral. Lo que vi me heló la sangre. Derek se movía entre el garaje y su Ford F-150. Llevando una pesada bolsa de lona, del tipo que usábamos en mi tienda para transportar piezas delicadas. Se movía con cuidado, como alguien evitando ser detectado. La luz del garaje proyectaba sombras sobre el camino. La cara de Derek parecía tensa mientras levantaba la bolsa en la cama del camión. Por un momento, la lona se abrió. Aunque estaba en la segunda planta, podía ver el inconfundible brillo de la plata, piezas auténticas de antigüedad. Había un marco ornamentado, claramente del siglo XVIII por el dorado.
Mi ojo entrenado captó plata colonial que hace que los coleccionistas se emocionen. Pero lo que hizo que mi estómago se cayera fue esto. Algunas piezas me resultaban familiares. ¿No era ese el servicio de té falso de la vitrina de mi tienda? Y ese marco parecía exactamente igual al de mi habitación trasera. Derek hizo 2 viajes más, llevando bolsas y paquetes envueltos. Con cada carga, mi confusión aumentaba. Si estas eran de mi tienda, ¿por qué las sacaba a escondidas a las 3 de la madrugada? Lo que me preocupaba aún más, había piezas que no reconocía, valiosas que parecían pertenecer a un museo. Un museo como el Museo de la Herencia de Charleston donde trabajaba mi hijo. Derek cerró la tapa trasera y se quedó mirando hacia la casa. Me alejé instintivamente de la ventana. Cuando miré de nuevo, se estaba alejando. Los faros desaparecieron por King Street. Me quedé allí otros 10 minutos, con la mente corriendo a través de posibles explicaciones perturbadoras. Derek tenía las llaves de mi tienda, sabía los códigos de seguridad y tenía mi completa confianza. Pero también tenía acceso a la colección del museo, piezas valoradas en cientos de miles. Volví a la cama, pero no podía dormir. Cuando su camión regresó 1 hora después, escuché pasos cuidadosos en las escaleras. La puerta de su habitación cerrándose suavemente. Mi hijo, que nunca había tomado un chocolate sin permiso, acababa de cargar lo que parecían antigüedades robadas en su camión. Derek siempre había sido mi orgullo y alegría. Ahora estaba viendo cómo destruía todo lo que habíamos construido. La mañana no podía llegar lo suficientemente rápido. Tenía que descubrir qué estaba pasando. La mañana no podía llegar lo suficientemente rápido, y para las 8 de la mañana, ya estaba abajo desbloqueando Brennan Antiques. El olor familiar de la cera de madera vieja y el cuero envejecido suele traerme consuelo. Pero hoy, todo se sentía diferente. Caminé directamente a la sala trasera donde guardaba mis piezas más valiosas. Mis manos temblaban mientras sacaba mi libro de inventario. El mismo libro encuadernado en cuero que había usado durante 20 años. 4 piezas faltaban. El servicio de té de imitación Rever había desaparecido. Un marco de madera de caoba del siglo XVIII que había estado guardando para el comprador adecuado. Desaparecido. Un juego de candelabros de plata colonial que había estado en mi familia durante generaciones. Desaparecido. Y lo más preocupante, un cuenco de Pepter que pertenecía a la abuela de Margaret. Irreemplazable y definitivamente no para la venta. Miré los espacios vacíos, tratando de entender lo que había visto en la oscuridad. Derek tenía acceso a todo lo nuevo donde guardaba las llaves, sabía el valor de cada pieza. ¿Pero por qué las habría tomado? La puerta principal sonó a las 9 de la mañana. La puntualidad de Derek siempre había sido admirable. Hasta hoy, cuando se sentía casi burlona. Buenos días, papá. Su voz sonaba tensa. Llegaste temprano. Me di la vuelta lentamente, estudiando el rostro de mi hijo. Ojeras, manos nerviosas, evitando el contacto visual. No era el Derek que había criado. Tenemos que hablar de anoche. La taza de café de Derek se detuvo a mitad de camino a sus labios. Anoche, a las 3:17 de la madrugada. Te vi cargando bolsas del garaje. Me acerqué. Derek, ¿dónde están mis antigüedades? Su rostro palideció, luego se sonrojó. Papá, puedo explicarlo. Entonces, explica. Estoy faltando 4 piezas valiosas y eres la única otra persona con acceso. Derek dejó su café y se pasó ambas manos por el pelo, un hábito nervioso desde la infancia. No es lo que piensas. No estaba robando. ¿Y entonces, qué? Estoy moviéndolas a algún lugar seguro para un proyecto del museo. Las palabras salieron apresuradas, ensayadas. El Museo de la Herencia de Charleston está trabajando en una iniciativa de seguridad. Estamos trasladando temporalmente piezas de alto valor de colecciones privadas para protegerlas de una banda sospechosa de ladrones. El museo ofrece almacenamiento seguro hasta que la policía atrape a quien sea que lo esté haciendo. Sonaba plausible. Casi, pero algo en la voz de Derek me revolvió el estómago. ¿Por qué no me dijiste por qué te andabas escondiendo a las 3 de la madrugada? No quería preocuparte. El museo dijo que la discreción era crucial.
Menos personas sabiendo sobre los traslados, mejor. La puerta principal volvió a sonar. Derek, ¿estás aquí? Kira Black entró, y aunque habían pasado 2 años de matrimonio con mi hijo, aún llamaba la atención. Alta, elegante, con el cabello castaño rojizo captando la luz matutina a través de las ventanas. Oh, Gordon. Sonrió cálidamente, besando mi mejilla. No te esperaba aquí tan temprano. Revisión de inventario, dije cuidadosamente. Kira nos miró a ambos, su sonrisa vacilando. ¿Todo está bien? Papá vio a Derek cargando antigüedades anoche, dijo en voz baja. La expresión de Kira cambió a comprensión, luego alivio. Gracias a Dios, Derek estaba preocupado por mantener el proyecto del museo en secreto. Le dije que debería haber explicado todo desde el principio. Se volvió hacia mí, con los ojos verdes llenos de sinceridad. Derek está haciendo algo maravilloso. El Museo de la Herencia de Charleston identificó una red de robos sofisticados que targets a coleccionistas y dealers. Están ofreciendo almacenamiento seguro hasta que los criminales sean capturados. El museo insistió en la discreción. Continuó apretando mi brazo suavemente. La policía cree que los ladrones tienen información interna. Alguien que sabe qué tiendas tienen inventarios valiosos. Miré entre ellos. Derek asintió con entusiasmo. Tus piezas están más seguras allí, papá. Seguridad de última generación. Control de clima, todo. Kira sonrió de nuevo. Derek estaba planeando contarte hoy de todos modos. El periodo de almacenamiento casi ha terminado. Quería creerles. El instinto paternal me decía, confía en tu hijo. Pero algo me molestaba, algún detalle que no encajaba. ¿Cuándo lo recupero? Derek dijo, muy pronto. Asentí lentamente, dejando que sus explicaciones se asentaran sobre mis dudas. Quizás 40 años en antigüedades me habían vuelto demasiado suspicaz. Quizás estaba siendo paranoico. Pero 2 horas después, mi mundo se derrumbaría por completo. 2 horas después, mi mundo se derrumbó por completo. 3 golpes rápidos resonaron en Brennan Antiques. A través de la ventana. Vi una patrulla de la policía de Charleston ya subiendo las escaleras desde King Street. Policías de Charleston, necesitamos a Derek Brennan. El oficial principal, de cara seria y en los 40, levantó un documento oficial. Tenemos una orden para registrar estos locales y vehículos registrados a Derek Brennan. Estamos investigando robos en el Museo de la Herencia de Charleston. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Debe haber algún error. ¿Es el Ford F-150 Outback de Derek Brennan? Asentí aturdido, pensando en aquellas bolsas que había visto cargar 8 horas antes. Los oficiales se movieron por mi tienda con eficiencia practicada, fotografiando todo, comprobando los números de serie. Los clientes salieron en silencio. Mi trabajo de toda la vida se había convertido en una escena del crimen. Derek llegó cuando terminaron de registrar su camión. ¿Qué demonios? Dejó de ver las patrullas de la policía. La multitud que se agolpaba. Derek Brennan. Está bajo arresto por el robo de propiedad cultural. ¿Qué? No. Ha habido un error. Pero no lo había. En la camioneta de Derek, envuelto en tela de museo, encontraron 6 piezas del Museo de la Herencia de Charleston. Pinturas de plata colonial del siglo XVIII. Artículos valorados en cientos de miles. Entre ellos estaban mis 4 antigüedades desaparecidas. Derek, ¿cómo es posible? Lo vi leer sus derechos. Papá. Puedo explicarlo. Su voz se quebró. Esto no es lo que parece. Kira llegó cuando lo esposaban, corriendo frenéticamente en tacones, abriéndose paso entre los curiosos. Derek, oh Dios mío, ¿qué está pasando? Cuando vio las esposas, sollozó. Sonaba completamente genuino. Oficiales, por favor. Ha habido un terrible error. Señora, retroceda. Derek, habló conmigo. Derek miraba a su esposa con pura angustia. Kira, lo siento. Lo siento tanto. Lo siento por lo que te estoy haciendo pasar. La actuación fue perfecta.
Kira agarró el brazo de Derek mientras lo llevaban. Las lágrimas corrían, la voz se rompía con aparente confusión y terror. Gordon, haz algo. Llama a un abogado. Me quedé paralizado, viendo cómo cargaban a mi hijo en un coche patrulla como un delincuente común. Las cámaras salieron grabando el espectáculo. 40 años construyendo mi reputación y ahora esto. Necesitarás estar en la estación para el interrogatorio de señor Brennan, dijo el oficial. Las patrullas se alejaron con Derek. La multitud se dispersó, ya extendiendo la noticia por el distrito de Charleston. Para la noche, todos sabrían que Derek Brennan había sido arrestado por robo. Kira estaba en la acera, viendo cómo desaparecían los coches, los hombros sacudidos por sollozos. Iba a consolarla cuando se dio la vuelta. Durante 2 segundos, cuando pensó que nadie miraba. Vi su rostro. Las lágrimas permanecían, pero sus ojos estaban completamente fríos, calculadores. No había grif, no había shock, no había confusión, solo satisfacción. Me pilló mirándola y cambió rápidamente a esposa devastada. Pero había visto suficiente. Esa noche, no pude dormir. Algo estaba muy mal con Kira. Al día siguiente, tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de hundirme en el shock, iba a descubrir la verdad sobre mi nuera. Había pasado 40 años construyendo relaciones en la comunidad de antigüedades de Charleston. Era hora de usarlas. Mi primera llamada fue a Margaret Wells en Antigüedades Palmetto. Habíamos intercambiado piezas e información desde los 70. Margaret, soy Gordon. ¿Has oído algo sobre Kira, mi nuera? Una pausa. Kira Blake. La pelirroja no puede decir que sí. ¿Por qué? Solo estoy curioso por su pasado. Ha sido familia durante 2 años, pero no sé mucho sobre su pasado. 3 llamadas más a los comerciantes no dieron nada. Kira nunca había estado involucrada en la escena de antigüedades de Charleston antes de casarse con Derek. Para alguien casado con un conservador de museo y viviendo con un comerciante de antigüedades, eso parecía extraño. A continuación, me dirigí a las redes sociales. Los perfiles de Kira estaban perfectamente curados. Fotos hermosas de ella y Derek en restaurantes, galerías, eventos de museos. Pero al pasar por 2 años y medio de publicaciones, algo me llamó la atención. No había nada antes de Derek. Sin amigos de la universidad, sin fotos de la familia, sin historia. Su presencia en redes sociales comenzó exactamente cuando comenzó a salir con mi hijo. Saqué los álbumes de fotos de Derek. Su primera cita, Kira y yo en Magnolia Plantation, el 15 de septiembre, hace 2 años y medio. Verifiqué los registros de empleo de Derek. Empezó en el Charleston Heritage Museum el 1 de septiembre, hace 2 años y medio. 2 semanas. Kira conoció a Derek solo 2 semanas después de que él comenzara en el museo. Coincidencia. Mis 40 años en el negocio me habían enseñado a sospechar de las coincidencias que involucran objetos valiosos y mujeres atractivas. Necesitaba más información y sabía a quién preguntar. La señora Dorothy Ashford vivía al lado, una mujer de 80 años que había estado vigilando el vecindario desde la administración de Eisenhower. La encontré podando rosas con precisión quirúrgica. Dorothy, ¿has notado algo extraño en Kira últimamente? Sus ojos se agudizaron. Es curioso que preguntes. He estado preocupada por esa chica durante meses. ¿Qué quieres decir? Ha estado teniendo reuniones en ese café de Meeting Street con mesas al aire libre. Pasé por allí para mi club de lectura de libros. ¿Reuniones con quiénes? Con hombres. Siempre diferentes pero similares. Trajes caros, relojes elegantes, apariencia pulida. No turistas, aunque. Mi pulso se aceleró. ¿Cómo sabes que los turistas no tienen conversaciones serias de negocios? Estas eran intensas. Se inclinaban hacia adelante, tomaban notas, intercambiaban sobres. Sobres. Pequeños. Dinero en efectivo o documentos, tal vez. Dorothy cortó otra rosa. Siempre miraba alrededor nerviosamente, asegurándose de que nadie la estuviera viendo. ¿Cuánto tiempo? Al menos 6 meses. Lo noté porque se vestía para las citas de café,
Pero le dijo a Derek que estaba haciendo compras o reuniéndose con amigas. Mi boca se secó. Mentía constantemente. Una vez la oí decirle a Derek que estaba haciendo compras, pero acababa de verla caminando de regreso de Meeting Street sin bolsas. Dorothy me miró con una mirada firme. Gordon, algo en esa chica nunca me ha sentado bien. Es demasiado perfecta, demasiado encantadora. Las personas que trabajan tan duro para ser agradables suelen estar ocultando algo. Le agradecí a Dorothy y caminé a casa con la mente acelerada. Reuniones secretas con desconocidos, mentiras sobre sus paraderos. Historia en redes sociales que comenzó exactamente cuando conoció a Derek. Necesitaba saber quién era realmente Kyra Blake. Necesitaba ayuda profesional y sabía exactamente a quién llamar. Kenneth Walsh había sido un detective de policía de Charleston durante 25 años antes de fundar su agencia de investigaciones privadas. Nos habíamos conocido cuando me ayudó a rastrear memorabilia robada de la guerra civil. Si alguien podía descubrir la verdad sobre Kyra Blake, era Kenneth. Su oficina estaba en una casa convertida de Calhoun Street, todo pisos de madera dura y ventiladores de techo perezosos. Gordon, qué bueno verte, aunque... Lo siento por las circunstancias. Kenneth era un hombre delgado de unos 50 años con la mirada constante de alguien que había pasado años leyendo mentiras. Dime qué necesitas. Expliqué todo. El arresto de Derek, los misteriosos antigüedades, las explicaciones de Kyra, las observaciones de MRS, Dorothy sobre reuniones secretas. Kenneth tomó notas haciendo preguntas ocasionales. Cuando terminé, se recostó. ¿Crees que la esposa está involucrada? Creo que no es quien dice ser. Dame 48 horas. Kenneth llamó al día siguiente por la tarde con la voz sombría. Gordon, necesitas venir. Lo que encontré es mayor de lo esperado. Una hora después, estaba sentado frente a Kenneth mientras esparcía fotografías y documentos sobre su escritorio como pruebas de un juicio por asesinato. Kyra Blake no existe, dijo sin preámbulos. Al menos no la versión a la que tu hijo se casó. Mi corazón se hundió. ¿Qué quieres decir? La mujer de tu casa es Kyra Summers. Registro criminal en Florida. Fraude, identidad, conspiración de robo. Servó 18 meses en prisión federal hace 3 años. Kenneth deslizó una foto de identificación sobre el escritorio. Definitivamente Kyra. Pero más dura con el pelo corto y esos ojos fríos. Como vi después del arresto de Derek, prisión federal, anillo de arte, alto nivel, obras de arte, antigüedades. Atacaban a coleccionistas ricos, casas de subastas, trabajando meses para establecer trabajos únicos. La habitación dio vueltas. Y se casó con mi hijo. Se pone peor. Kenneth sacó otro archivo. Su tarjeta de crédito sigue activa. Operación internacional moviendo arte robado a través de redes de dealers. El FBI ha estado siguiendo esto durante años. Todavía está involucrada. Se casó con Derek específicamente para acceder a la escena del arte de Charleston. Tu tienda, su museo, perfecta cobertura, acceso legítimo a objetos de valor. Conocimientos de seguridad internos, esposo respetable por encima de sospecha. Miré la foto de identificación, recordando cómo me había encandilado desde el primer día. Siempre interesada en mi inventario, preguntando sobre la procedencia y el valor, animando la carrera de museo de Derek, elogiando su expertise. 2 años y medio de preparación, dijo en voz baja. Compromiso serio con una estafa. Kenneth se inclinó hacia adelante. Aquellos hombres a los que MRS Ashford vio reunirse con Kyra. Le mostré fotos de conocidos. Ella los identificó. Mi sangre se heló. Están aquí hace meses estableciendo operaciones, identificando objetivos. La expresión de Kenneth se oscureció. Tu hijo no es un criminal, Gordon. Es un peón. Kyra lo manipuló desde el primer día. Moviendo piezas, accediendo a áreas restringidas, proporcionando información. Cuando llegó el arresto, ¿quién crees que sería el que sostendría las pruebas? El alcance de la traición me golpeó como un golpe físico. La confusión de Derek durante el arresto, las disculpas desesperadas, el shock genuino al encontrar bienes robados.
Todo real. Ella lo enmarcó. Mis dirección clásica. Mientras todos se enfocan en el museo corrupto, los curadores reales desaparecen con millones en arte robado. Derek estaba sentado en la cárcel, probablemente aún tratando de entender cómo su vida había caído en picado. Mi hijo, que nunca había copiado en un examen, enfrentando cargos federales porque había amado a la mujer equivocada. ¿Qué hacemos? Kenneth reunió archivos. Normalmente, diría que la policía local, pero las personas de Kira son sofisticadas. Han cubierto bien sus pasos. La policía local podría carecer de recursos para operaciones de robo de arte internacional. ¿Entonces qué? Ayuda federal. El equipo de crímenes de arte del FBI. Han cazado esta red durante años. Kenneth me miró a los ojos. Pero una vez que hagas esa llamada, no hay vuelta atrás. Esto se convierte en una investigación federal, y todos, incluidos Derek, se convierten en parte de ella. Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años. Derek necesitaba ayuda, pero yo necesitaba un poder mayor que cualquier cosa que pudiera proporcionar. Mi hijo necesitaba ser salvado, y yo lo iba a salvar. La oficina de campo del FBI en Charleston era toda de concreto y vidrio a prueba de balas, diseñada para intimidar. Nunca había imaginado caminar por esas puertas voluntariamente llevando pruebas sobre mi propia nuera. La seguridad era exhaustiva. Detectores de metal, guardias que parecían poder levantar camiones. Después de explicar mi propósito, esperé 40 minutos antes de que apareciera el agente Eloan Porter. A principios de los 40, ojos azules agudos, cabello gris prematuro en una coleta sin tonterías. Su apretón de manos era firme, todo negocios. Señor Brennan, tiene información sobre operaciones de robo de arte. Mi nuera es parte de una red internacional de contrabando, y mi hijo está en la cárcel por sus crímenes. La expresión del agente Porter no cambió, pero vi un destello de interés. Hablemos en privado. Su oficina estaba amueblada espartanamente. Un escritorio gubernamental, una pared cubierta con fotografías de obras de arte robadas, pinturas, esculturas, antigüedades, todas estampadas, recuperadas o desaparecidas. Extendí los archivos de Kenneth Walsh sobre su escritorio, explicando todo, desde las carreras nocturnas de Derek hasta las reuniones secretas de Kira hasta su sospechoso momento en nuestras vidas. El agente Porter estudió cada documento, haciendo notas ocasionales. Cuando terminé, se recostó. Señor Brennan, acaba de entregarme nuestro mayor avance en 3 años. ¿Conoces a Kira? Kira Summers ha estado en nuestra lista de vigilancia desde su liberación de la prisión. Lo que no sabíamos era su ubicación o estado operativo. Sacó un archivo grueso. Es un jugador clave en la red de coleccionistas. Operación internacional de robo y contrabando de arte. Mi estómago se desplomó. Internacional, más de 50 millones robados en 6 países. Asaltos a museos. Colecciones privadas. Fraudes en subastas. Operación sofisticada. Extremadamente peligrosa. Dangerous. La expresión del agente Porter se oscureció. 2 posibles testigos murieron en aparentes accidentes. Un propietario de galería en Miami, un coleccionista en Atlanta. Sospechamos asesinato. La habitación se sintió fría. Esta mujer había estado viviendo en mi casa 2 años. Utilizando a tu hijo como cómplice involuntario mientras planeaba su próxima operación. El escenario artístico de Charleston vale millones. Es el objetivo perfecto. ¿Puedes ayudarnos si ayudas a Derek? Necesitamos pruebas de una conspiración activa. Confesiones grabadas. Documentación operativa de la red. Ayuda. Te convertimos en nuestro hombre infiltrado. Kira no sabe que la hemos identificado. Eres solo el padre confundido de Derek. Probablemente desesperado por respuestas. Se me secó la boca. ¿Quieres que me acerque a ella? Ofrece ayudarla. Dile que has descubierto las actividades de Derek. Entiende que el negocio de antigüedades podría ser valioso para su operación. Nunca creerá eso. Eres un hombre de 65 años, viudo, viendo a tu hijo enfrentar cargos federales.
Podría ser un hombre que ha perdido todo, dispuesto a hacer cualquier cosa por su hijo o darse cuenta de que hay dinero en mercados grises. El agente Porter produjo un dispositivo de grabación del tamaño de un botón. Te colocaremos un dispositivo de seguimiento. Te respaldaremos con equipos. Haz que hable sobre planes, asociados, operaciones. Si sospecha, es por eso que tendremos respaldo cerca. De hecho, el tono tenía una advertencia subyacente. Señor Brennan, no le mentiré. Esto es peligroso. Estas personas matan para proteger sus operaciones. Pensé en Derek en la cárcel, preguntándome cómo su padre podría creerlo criminal. En los ojos fríos de Kira cuando no está vigilante. En 40 años construyendo un negocio honesto destruido por mentiras. ¿Qué hago? El agente Porter sonrió por primera vez. Convence a Kira Blake de que quieres unirte a su equipo. Haz que crea que traicionarás todo lo que has defendido para salvar a tu hijo. Me dio su número directo. ¿Puedes hacerlo? Me guardé la tarjeta y me levanté. Agente Porter, he pasado 40 años leyendo a la gente en antigüedades. Sé cuando alguien me está vendiendo falsificaciones. Y ahora es mi turno de vender. Aquella noche, me preparé para la reunión más peligrosa de mi vida. A las 9 de la noche, hice la llamada que salvaría a mi hijo o me mataría. Kira, soy Gordon. Necesito verte esta noche en la tienda. Hice una pausa. Gordon, es tarde. ¿No puede esperar? Es sobre Derek, sobre lo que realmente estaba haciendo. Dejé que la desesperación se filtrara en mi voz. Lo sé, Kira. Lo sé todo. Pausa más larga. Estaré allí en 20 minutos. Verifiqué el dispositivo de grabación del agente Porter, del tamaño de un botón, invisible una vez colocado. Los equipos del FBI estaban posicionados alrededor de King Street. Pero se sentían a millas de distancia mientras esperaba en mi tienda oscura. Kira llegó exactamente a tiempo, sus tacones haciendo clic antes de tocar. Perfecta como siempre. Chaqueta elegante, peinado estilizado, expresión preocupada. Gordon, sonabas preocupado. ¿De qué se trata esto? Cerré la puerta y señalé hacia la oficina trasera. Necesitamos privacidad. Me siguió, pero noté que sus ojos escaneaban las líneas de visión y las rutas de salida. Hábitos profesionales. Oh, siéntate. Me senté detrás de mi escritorio, proyectando un hombre roto. He estado pensando desde la detención de Derek. Todos lo hemos hecho. Ha sido horrible. ¿Es exactamente lo que planeaste? Algo cambió en su postura. No sé a qué te refieres. Creo que sí. 2,5 años de planificación. Conocí a Derek 2 semanas después de que comenzó el trabajo en el museo. Su máscara se deslizó ligeramente. Gordon, no estás pensando claramente. Más claramente que en meses. Saqué el archivo de Kenneth Walsh. Kira Summers, prisión federal, conspiración de robo de arte. Se quedó inmóvil. Solo los sonidos de asentamiento del edificio antiguo quedaron. ¿Cómo lo hiciste? ¿Importa? La pregunta es, ¿qué ahora? Kira calculó pesando opciones. ¿Qué quieres? Mi hijo fuera de la cárcel y compensación por haberme utilizado. Compensación. Utilizaste mis conexiones comerciales y mi reputación. Derek va a prisión por tus crímenes. Cúbreme en las ganancias. Se rió como si se rompiera el cristal. ¿Crees que puedes chantajearme? Creo que podemos ayudarnos mutuamente. Necesitas acceso legítimo al mercado de Charleston. Alguien que conozca las debilidades de los coleccionistas y la seguridad de las casas de subastas. Me recosté. Necesito dinero para la defensa de Derek. Kira me estudió, luego sonrió lentamente. Siempre sospeché que eras más inteligente de lo que parecías. Lo suficientemente inteligente para saber cuando estoy derrotado. Derek ha terminado. No tengo que serlo. ¿Exactamente qué estás proponiendo? Socios. Dime qué es lo que realmente buscas. Te ayudo a conseguirlo. Haces desaparecer los cargos de Derek.
Dame un porcentaje. Kira sacó su teléfono, envió un rápido mensaje de texto. Los cargos de Derek no pueden desaparecer, pero pueden redirigirse. Redirigidos hacia afuera. Hacer que parezca que fue coaccionado por alguien más. Su sonrisa se volvió depredadora. Alguien como tú. Padre desesperado que obligó a su hijo a robarle a su empleador. Mi sangre se heló. No era el plan, pero eso es lo que está pasando. A menos que prefieras que Derek esté en prisión federal, se inclinó hacia adelante, voz bajando a un susurro íntimo. ¿Quieres saber la parte hermosa? Gordon, Derek nunca sospechó nada. Pasé 2 años haciendo que se enamorara tanto de mí que haría cualquier cosa que le pidiera. Mover inventario después de horas por razones de seguridad. Acceder a áreas restringidas del museo para proyectos especiales. Tan ansioso por impresionarme. Lo manipulaste. Lo destruiste. Pureza en su voz. Y cuando llegó el momento, hice una llamada anónima a la policía sobre actividades sospechosas en Brennan Antiques. Derek estaba tan confundido cuando encontraron bienes robados en su camión. Siguió diciendo que solo estaba ayudando a su esposa con el negocio del museo. Las puertas del coche se cerraron. Varios vehículos. La sonrisa de Kira se ensanchó. ¿Realmente creíste que no sabía que intentarías algo? 3 hombres grandes con trajes caros entraron a mi puerta sin llamar. Señores, dijo Kira amablemente. Conozcan al padre de Derek. Ha estado haciendo muchas preguntas. El más grande crujió los nudillos. ¿Deberíamos llevarlo a algún lugar privado? Kira me miró con esos ojos fríos. No es necesario. Tu hijo está en prisión, Gordon. No queda nadie para protegerte. Se levantó lentamente, saboreando el momento. Es hora de enviarte a tu camino. He oído todo lo que se necesita para salvar a Derek, pero tal vez no viva para usarlo. Kieran asintió al hombre más grande. Hazlo rápido y limpio. Metió la mano en la chaqueta y vi el destello metálico del cañón de una pistola. Esto era el fin. Iba a morir en mi propia tienda, rodeado de 40 años de antigüedades cuidadosamente recopiladas. Lo único que se me ocurrió hacer fue correr. Volqué la silla de mi escritorio y corrí hacia el frente de la tienda, esquivando vitrinas y muebles. Detrás de mí, oí a Kira maldecir y los pesados pasos de sus matones persiguiéndome. No lo dejes llegar a la calle, gritó. El segundo matón apareció en la puerta principal, bloqueando mi salida. Su arma ya estaba desenfundada, apuntando directamente a mi pecho. Fin de la línea, anciano. Estoy atrapado entre asesinos de alquiler en mi propia tienda, sin lugar a donde escapar. El dispositivo de grabación se sentía como un peso de plomo contra mi pecho. Todo ese testimonio, toda esa prueba de la inocencia de Derek a punto de morir conmigo. Luego, las ventanas delanteras explotaron hacia adentro. FBI, suelten sus armas. La agente Loen Porter irrumpió a través del cristal roto como un ángel vengador, arma de servicio desenfundada. Agentes de respaldo inundando la tienda detrás de ella. Agentes federales, tiéndanse en el suelo ahora. Los matones de la puerta principal se giraron hacia la nueva amenaza y me lancé detrás de un armario de la era de la guerra civil mientras comenzaba el tiroteo. Duró segundos. La profesionalidad de la ley contra los criminales de la calle. No había competencia. El crujido agudo de los disparos gritaba órdenes, el estruendo de los muebles derribados. Luego un silencio repentino y resonante. Limpio frente, limpio atrás. Sospechosos abatidos. Miré alrededor del armario para ver a 2 de los hombres de Kira en el suelo, manos atadas a la espalda con cinta adhesiva. El tercero era atendido por un paramédico, parecía tener una herida en el hombro. Kira misma estaba presionada contra la pared trasera. La agente Porter tenía su arma apuntando a su centro. Kira Summers está arrestada por conspiración para cometer asesinato, robo de arte, extorsión y unos 15 cargos federales más. Me encantaría leerlo. No pueden probar nada. Kira gruñó, pero su compostura finalmente se había desmoronado por completo. La elegante socialité de Charleston había desaparecido. Esta era la prisionera federal. La criminal de carrera, la depredadora que había destruido la vida de mi hijo por el lucro.
De hecho, podemos. La agente Porter sonrió con amargura. El dispositivo de grabación de Mr. Brennan capturó toda su confesión, incluyendo la parte donde admitió haber enmarcado a Derek y ordenado el asesinato de su padre. La cara de Kira se puso blanca cuando se cerraron las esposas. Kira Summers. La agente Porter continuó. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal federal de ley. Mientras la llevaban, Kira me miró una última vez. La máscara había desaparecido por completo. Solo odio frío y la furia de un depredador cuyo largo juego finalmente había sido expuesto. No está terminado, siseó ella. Sí, lo está, respondí en voz baja. El agente Porter se acercó a mí mientras el equipo de la escena del crimen comenzaba a procesar mi tienda destruida. Señor Brennan, ¿está herido? Negué con la cabeza, aún tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. La grabación. ¿Lo grabaste todo? Cada palabra. Confesión de robo de arte, manipulación de conspiración de Derek ordenando tu asesinato. Todo está ahí. Guardó su arma. Hemos estado tratando de obtener pruebas como esta en la red del coleccionista durante 3 años. Lo que hiciste esta noche los enviará a la cárcel durante décadas. Y Derek, la expresión del agente Porter se suavizó. Derek será liberado mañana por la mañana. Todos los cargos se retirarán. La grabación deja claro que fue una víctima inocente de un elaborado juego de estafa. Una oleada de alivio me inundó con tal fuerza que tuve que sentarme en una silla cercana. Está realmente libre. Está realmente libre. Señor Brennan, su hijo va a necesitar tiempo para procesar lo que le ocurrió. 2,5 años de manipulación psicológica no se curan de la noche a la mañana. Pero está vivo. Está inocente. Y está yendo a casa. Miré alrededor de mi tienda. Ventanas rotas, muebles, cinta policial por todas partes. Le llevaría meses reparar el daño, pero Derek estaba yendo a casa. Agente Porter. Gracias por todo. Gracias, señor Brennan. Lo que hiciste esta noche requirió verdadero coraje. 3 días después, me paré esperando en las puertas de la cárcel del condado de Charleston, observando a mi hijo caminar libre. 3 días después, me paré en las puertas de la cárcel del condado de Charleston, observando la puerta más importante de mi mundo abrirse. Derek salió parpadeando en la luz del sol de noviembre, con ropa de su arresto 4 días antes. 4 días que se sintieron como años. Parecía más viejo, agotado por una experiencia que ningún hombre inocente debería soportar. Cuando me vio, su rostro se arrugó. Papá, lo siento tanto. Lo abracé, un abrazo de 40 años de paternidad. No tienes nada de qué disculparte. Creí en ella, confié en ella, la dejé usarme para hacerte daño, la tienda, todo lo que construimos. Derek, te enamoraste. No es un delito. Condujimos a casa en un cómodo silencio. Derek miraba las calles de Charleston como si las viera por primera vez. Cuéntame cómo lo hizo, dije finalmente. Derek se quedó en silencio entonces. Empezó pequeño. Ella preguntó sobre el trabajo en el museo, parecía interesada en la seguridad de la colección. Dijo que quería entender mi pasión. Querías impresionarla. Esta hermosa mujer estaba interesada en mí, en mi trabajo. Sugería que fotografiara piezas para su investigación, revisara artículos después de horas. Siempre con explicaciones razonables. ¿Cuándo se intensificó? Hace 6 meses dijo que el museo estaba preocupado por anillos de robo. Me pidió que trasladara temporalmente piezas de alto valor a ubicaciones seguras, incluyendo tu tienda, hasta que se instalara una mejor seguridad. ¿Y le creíste? Tenían documentación. Papá, llamadas con supuestos miembros de la Junta. Ella había creado una realidad entera falsa a mi alrededor. Su voz se quebró. Pensé que estaba protegiendo el arte. En cambio, lo estaba robando. Tú estabas protegiendo lo que amabas. Ella utilizó eso en tu contra. Entramos en nuestro camino. Derrick miró la casa donde Kira había vivido y mentido durante 2 años. ¿Cómo supiste ver a través de ella cuando yo no podía?
40 años lidiando con estafadores y ladrones que pensaban que podían engañar al anticuario anciano. Apagué el motor, pero principalmente sabía a mi hijo. No eras capaz de lo que te acusaban. Me siento como un tonto. Aprendiste una lección cara sobre la confianza. La pregunta es, ¿qué ahora? Derek me miró esperanzado. ¿Qué quieres decir? La tienda necesita ser reconstruida, las ventanas reemplazadas, el inventario reorganizado, la reputación restaurada. Podría usar un socio que entienda tanto antigüedades como museos. ¿Quieres que trabaje contigo después de todo? Derek, eres mi hijo. Más que eso, eres un buen hombre que confió en la mujer equivocada. Si no puedo perdonar eso, ¿qué clase de padre soy? Aquella noche planeamos. Derek continuaría en el Museo de Heritaje de Charleston. Le ofrecieron su trabajo de nuevo con disculpas. Pero por las noches y fines de semana ayudaría a reconstruir Brennan Antiques. Lo haremos más fuerte que antes, dijo Derek, esbozando mejoras de seguridad. Lo haremos honesto, lo corregí. Esa es toda la necesidad que tiene. Un mes después, Brennan Antiques reabrió con nuevas ventanas, mejor seguridad y un letrero que decía, padre e hijo desde 1984. El negocio era mejor que nunca. Sobrevivir a la conspiración de robo de arte internacional era buena publicidad. Derek se estaba curando lentamente pero seguro. El museo lo promovió a curador senior. Y aprendí que 65 no era demasiado tarde para ser un héroe cuando la familia necesitaba ser salvada. ¿Cómo vuelves a confiar después de algo así? Derrick preguntó cuidadosamente, pensativamente. Pero confías porque la alternativa es vivir en el miedo. Y recuerdas que la sabiduría viene de sobrevivir tiempos en los que la confianza fue mal colocada. A veces, las antigüedades más grandes no son objetos. Su sabiduría se transmite a través de generaciones, uniendo a las familias. Conocimiento de que el amor y la experiencia pueden superar incluso las elaboradas engaños. Mirando hacia atrás en mi historia, me doy cuenta de lo cerca que estuve de perderlo todo. No seas como yo. No esperes hasta que la desgracia te golpee para ver realmente a las personas que te rodean. Pasé 2,5 años viviendo con un criminal pensando que conocía a mi familia. La lección que aprendí es simple. Confía en tus instintos, especialmente cuando algo se siente demasiado perfecto. Dios nos dio la intuición por una razón, y la ignoré durante demasiado tiempo. Cuando esa hermosa mujer llegó a la vida de Derrick con el momento perfecto, debería haber hecho preguntas más difíciles. Las historias de abuelo como la mía nos enseñan que la experiencia importa. Esos sentimientos en el estómago no son paranoia, son sabiduría. Esta historia verdadera cambió cómo veo las relaciones familiares. Me di cuenta de que proteger a alguien a veces significa tener conversaciones difíciles. Dios me bendijo con 65 años de experiencia, pero tenía miedo de usarla porque no quería parecer un anciano entrometido. No cometas mi error. Cuando sientas que alguien miente, investiga. Cuando alguien intente aislar a tus seres queridos, habla. Dios pone a las personas en nuestras vidas para cuidarse mutuamente. Y a veces, ser el abuelo sospechoso es exactamente lo que tu familia necesita. Las historias del abuelo nos recuerdan que la edad trae perspectiva, no irrelevancia. Las experiencias verdaderas nos enseñan que el amor a veces significa ser la persona que todos creen que está equivocada hasta que se demuestre lo contrario. Las historias del abuelo nos muestran que la sabiduría viene de sobrevivir a las lecciones más duras de la vida. Esta historia verdadera demostró que los lazos familiares pueden sobrevivir incluso a las mentiras más elaboradas. ¿Qué habrías hecho en mi situación? Comparte tus pensamientos en los comentarios de abajo. Y si esta historia tocó tu corazón, por favor suscríbete a nuestro canal y compártela con alguien que necesite escucharla. Tu participación nos ayuda a traer más historias significativas a las familias de todo el mundo.